¿Alguna vez te has puesto a pensar sobre qué datos deberían ir en un DNI o en un acta de nacimiento? ¿O si deben cambiar de color o diseño? Probablemente no. Sin embargo, algunos grupos étnicos de la Amazonía sí lo han hecho e incluso presentado cartas al Estado pidiendo estos cambios. ¿Por qué un pueblo indígena quiere agregar su lengua materna en un DNI? ¿Por qué sería importante que el DNI esté en español y en achuar? ¿Y cómo aporta a su bienestar estos cambios? El enfoque de desarrollo humano propone evaluar el bienestar de las personas en función de aquello que valoran y tienen razones para valorar. Pero, ¿cómo se conecta esto con las demandas de los pueblos indígenas sobre el DNI? En su caso, cuestiones como el dato de la lengua materna, el nombre de su grupo étnico o la vicuña como diseño de fondo son valorados como elementos necesarios para una adecuada representación de quiénes son. En el medio de todas estas demandas se encuentra la identidad, en una de sus formas, la identidad étnica. A través de ella se da un sentido a las acciones y pensamientos que se emprenden y por lo mismo es fundamental en las interacciones sociales y la relación con el Estado. Si la interpretación del desarrollo humano se evalúa en función de lo que se considera valioso, la identidad étnica debe ser tomada en cuenta como un aspecto que le da forma a las valoraciones de quienes la poseen. Este proceso pasa por facilitar el ejercicio de la libertad cultural, que es la libertad para definir quiénes somos y ver con ello no limitada nuestra participación en la vida social, económica y política del país. Mi investigación busca conectar los elementos de la identidad étnica con las valoraciones sobre el DNI y el acta de nacimiento. Con ello, quiero defender la idea de que estos documentos pueden ser valorados de dos formas: como medio para acceder a más servicios y con ello ampliar libertades, y como materialización de la identidad étnica en un ejercicio real de libertad cultural. Mi trabajo con los pueblos achuar y huampis efectivamente confirma la doble función del DNI. La identidad étnica de estos pueblos se compone de un conjunto de seres y haceres en proceso de revalorización. En este proceso entienden los documentos de identidad como una herramienta para demostrar su pertenencia a la sociedad peruana y acceder a acciones afirmativas y alcanzar aspiraciones y proyectos personales. A su vez, los pueblos achuar y huampis reconocen que el DNI tiene el potencial para materializar el reconocimiento de quienes realmente son. Sus demandas por incluir su idioma, el territorio, así como sus nombres originarios, la vestimenta, el parentesco, son expresiones del deseo de ser reconocidos como miembros de un grupo étnico específico y ser respetados como tales en la sociedad. Los hallazgos nos sirven para poner en evidencia la importancia de tomar en cuenta las valoraciones en el diseño de políticas de identidad. Si bien no todos los elementos que se demandan pueden ser materializados en un DNI, es posible usar algunos con el fin de revalorizar la identidad étnica de quien lo porta. Con estas acciones hacemos evidente que no se trata únicamente de promover un servicio uniforme para todos, sino que es necesario y posible reconocer en la diversidad en nuestra sociedad, principalmente desde el Estado.